El 22 de noviembre de 1963, el mundo quedó en shock. En plena luz del día y ante cientos de testigos, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, fue asesinado en Dallas, Texas, un crimen que más de 60 años después sigue envuelto en misterio, teorías conspirativas y preguntas sin respuestas. Hoy exploraremos los detalles de esa tragedia que marcó la historia y cambió el rumbo de una nación. John F. Kennedy es un personaje histórico fascinante y contradictorio, quien fuera el presidente número 35 de los Estados Unidos y uno de los políticos estadounidenses más emblemáticos y recordados en el siglo XX. Nació el 29 de mayo de 1917 en Brookline, Massachusetts. John F. Kennedy era el segundo de 8 hermanos y hermanas. Sus padres los educaron a todos desde muy pequeños para que de adultos se convirtieran en unos verdaderos Kennedy. Para ello emplearon una férrea disciplina y fomentaron entre ellos el espíritu de competencia. A raíz de la elección de su padre como embajador de los Estados Unidos en Gran Bretaña en 1938, Joe y John lo acompañaron a Europa como ayudantes. Cuando John regresó a Estados Unidos, tras haber realizado una gira por diversos países, empezó a tomarse más en serio sus estudios, con lo que sus calificaciones académicas mejoraron notablemente. Al final, obtuvo una graduación magna cum laude en la nota final de su tesis. Durante la Segunda Guerra Mundial, John F. Kennedy recibió la Medalla de la Marina y del Cuerpo de Marines por su valerosa actuación en 1943 durante el ataque a su lancha patrullera por parte de un destructor japonés que la partió por la mitad. En el incidente murieron 2 tripulantes y el resto pasó más de 15 horas en el agua. John logró salvar a otro tripulante a pesar de hallarse muy mal herido de la espalda. A consecuencia de ello, tuvo que someterse a diversas operaciones y durante la convalecencia de una de ellas escribió Perfiles de Coraje, libro con el que ganaría el premio Pulitzer de 1957. Mientras John se encontraba convaleciente, su hermano Joe fue abatido en 1944 durante un ataque a las bases alemanas donde almacenaban los cohetes. Fue entonces cuando su padre decidió que John ocupara la vacante dejada por su primogénito para conquistar la presidencia de los Estados Unidos. John pronto logró adeptos dentro del Partido Demócrata que veían en él a un brillante y honrado universitario de amplia sonrisa y aspecto aniñado. Tras una larga y extensa campaña en la que recibió el apoyo económico de su familia, John F. Kennedy logró convertirse en 1946 en diputado del Partido Demócrata por Boston. En uno de los banquetes celebrados en 1952, durante la campaña para convertirse en senador, conoció a Jacqueline Lee Bouvier, una bella joven de buena familia que trabajaba entonces como reportera para un periódico de Washington. Jacqueline no tardó en enamorar al aspirante a senador y a su familia, y el 12 de septiembre de 1953 se casaron en Boston, el presidente más joven de los Estados Unidos. El 21 de enero de 1961, Kennedy, con 43 años de edad, se convirtió en el candidato más joven de la historia a la presidencia de los Estados Unidos. Cuando fue escogido el flamante presidente, renunció a su sueldo público de $100,000 más $50,000 en gastos al año para donarlo a causas solidarias. El 22 de noviembre de 1963, cuando se encontraba en una visita en Dallas, una pequeña multitud al costado del camino despejado los saludaba. Algunos hacían ondear una bandera. De pronto, un ruido seco y abrupto. Unos segundos después, tal vez fue más inmediato todavía, ese ruido se repitió. Ya todos los que escucharon pudieron identificarlo. Eran disparos. Su controvertida presidencia, en la que destacaron la carrera espacial, en la que se adelantó a los soviéticos, la crisis de los misiles de Cuba, la Alianza para el Progreso, destinada en principios a favorecer el surgimiento y consolidación de regímenes democráticos en el continente americano, y su tormentosa relación con la actriz Marilyn Monroe, tocó su fin el 22 de noviembre de 1963, cuando fue abatido por un francotirador mientras recorría las calles de Dallas en compañía de su esposa Jacqueline.
Una conspiración que parece ser una posible causa de su partida fue la lucha de Kennedy en favor de la sociedad y su desaparición a la guerra, por lo que intereses de grandes grupos pudieron verse afectados. Ahora, ¿quién fue ese tirador? Lee Harvey Oswald. La policía detuvo con velocidad a Lee Harvey Oswald, a quien se le adjudicó el hecho. La bala mágica y otras teorías conspirativas sobre la tragedia de Kennedy. La investigación de la Comisión Warren, el gobierno de Estados Unidos, nombró a un grupo de notables para intentar desentrañar el crimen de Kennedy. El informe no conformó a nadie. El fiscal Garrison y su pesquisa, y la pregunta que a 6 décadas nadie puede responder con total certeza: ¿quién ultimó al presidente? Earl Warren le entrega al presidente Lyndon B. Johnson el resultado final del trabajo de la comisión. El informe Warren fue suscrito por la totalidad de sus prestigiosos miembros, pero sus conclusiones no terminaron de convencer a la población. La tragedia de Kennedy, el magnicidio más impactante del siglo XX, será siempre territorio de especulaciones, conspiraciones, teorías alocadas y sospechosas. Lo único que asegura el paso del tiempo es que las certezas se diluyan cada vez más. Hubo una comisión de notables, un fiscal tenaz, investigadores que no se conformaron con las explicaciones oficiales, defensores de balas mágicas, conspiranoicos, analistas persiguiendo intereses oscuros y mucho más, en una carrera alocada y siempre turbia por intentar desentrañar el móvil, el verdadero culpable, el ideólogo del hecho cometido el 22 de noviembre de 1963. Y es que este acontecimiento aún deja bastantes preguntas. Primero, al mediodía, el Lincoln negro descapotable va a paso de hombre por una gran avenida de Dallas. El Lincoln tiene 3 filas de asientos. En la primera va el chofer y un agente de servicio secreto. En la segunda, el gobernador de Texas y su esposa. En la tercera, el matrimonio que todo el mundo había ido a pasar a ver, John F. Kennedy y Jackie. De pronto, un ruido seco y abrupto. Unos segundos después, eran disparos. El gobernador de Dallas se conteneó y se inclinó hacia su izquierda. El presidente de los Estados Unidos se agitó en su asiento. Kennedy se desplomó mientras la cara se deshacía en un gesto de dolor. Cuando el auto se detuvo en la explanada de Parkland, el hospital principal de Dallas, poco podían hacer los médicos. Sin embargo, teniendo en cuenta la relevancia del paciente, estuvieron 40 minutos intentando lo imposible. Traqueotomía, maniobras de resucitación, vías en los brazos, nada se podía hacer. John F. Kennedy había sido ultimado ese 22 de noviembre de 1963. A la convulsión natural que le sigue a la muerte violenta del presidente, debía sumársele que Kennedy no era un presidente cualquiera. La policía detuvo con velocidad a Lee Harvey Oswald, a quien se le adjudicó el homicidio. Una foto de Lee Harvey Oswald, unos años anterior al asesinato. Su muerte, inmediata a manos de Jack Ruby, impidió que se conociera la verdad. Una fuga y el enfrentamiento con un policía. Además, el hallazgo del arma homicida y casquillos de bala parecían probar los hechos. En esas primeras horas empezaron a surgir oscuros datos del pasado de Oswald, pero 2 días después, mientras era trasladado esposado, en medio de un gentío y periodistas y además curiosos, se calcula que había más de 300 personas en el lugar, sin restricciones de circulación. Un hombre se interpuso en su camino y cara a cara le asestó un disparo mortal desde centímetros de distancia. Jack Ruby, con televisación en directo para todo el país, había ultimado a Lee Harvey Oswald. Como no podía ser de otro modo, surgió el pasado de Ruby, un hombre con contactos con la mafia que había hecho de los pequeños delitos su modo de vida. Ruby fue juzgado y con velocidad condenado a muerte, pero esa sentencia se revocó y murió unos años después en prisión mientras esperaba un nuevo juicio. Hace unos años, en muchos hogares de personas de color en Estados Unidos colgaban 3 retratos: Jesucristo, Martin Luther King y John F. Kennedy. Incluso a Kennedy, en esa trinidad, podía parecer extraño, pero si examinamos las razones por las que muchas personas de color lo consideraban como un ídolo,
y por las que las generaciones nuevas en gran medida han olvidado su activismo a favor de la igualdad de derechos, veremos que aún 50 años después su muerte, Kennedy ocupa un lugar importante. A finales de septiembre de 1964, a 10 meses de la partida de Kennedy, la Comisión Warren cerró sus actuaciones y entregó sus conclusiones finales al presidente Johnson. Sus integrantes sabían que de ellos se esperaban respuestas, no podían dejar zonas grises, su actuación no residía especulaciones ni matices. El informe fue terminante. Primero, Lee Harvey Oswald ultimó a Kennedy, lo hizo solo, sin ayuda de nadie, lo que es bastante cuestionable. Fueron 3 disparos, de los cuales 2 impactaron al presidente. Lo hizo por su estado de alteración mental, no tuvo una motivación política, lo cual deja bastante incertidumbre. Disparó desde el 6º piso de un depósito que estaba al costado de la avenida. En su fuga, disparó y ultimó a un policía. Jack Ruby ultimó a Oswald también sin ayuda de nadie. La policía, en ese hecho, solo cometió el error de no ser estrictos en alejar a la gente del lugar y así permitir la venganza de Ruby. Ningún miembro del gobierno estuvo involucrado ni participó en una conspiración para ultimar al presidente. El FBI, encargado de la custodia presidencial, procedió con métodos anticuados. El informe Warren, con sus certezas y su celeridad, provocó el efecto contrario al buscado. Esa cadena de coincidencias fatales, de solitarios personajes delictivos que se unen por mero capricho del destino, que contaban con un espíritu arrebatador y actuaban solos, sin conexión con nadie y sin mayor motivación que su alteración mental, no convenció a nadie. El enigma de quién ordenó el ultimato de John F. Kennedy sigue todavía abierto y es muy probable que continúe desatando la polémica durante mucho tiempo. Después de todo, el día 5 de junio de 1968, su hermano fue ultimado y esto ha demostrado que a lo mejor hay manos oscuras detrás de estos hechos, esta familia que influyó la política y la vida de todo un país.